Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de bases de datos y sus conceptos básicos. Como tal no vamos a hacer un ejercicio, pero sí al final vamos a mirar un pequeño ejemplo donde vamos a observar los diferentes componentes de una base de datos en una tabla. Listo. Pero primero hablemos qué son las bases de datos. ¿Es un concepto nuevo? Pues en realidad no, hace cientos de años ya se vienen hablando de este tema, solo que antes no se manejaban en medio magnético, antes eran en medio físico. Sin embargo, aquí había una desventaja como tal, y es que a lo largo del tiempo los papeles, los medios físicos pues se tienden a deteriorar o a dañar, y esto generaba pérdida de información y uso de espacio limitado. Pero entonces, antes definamos qué es un dato. Un dato nos permite describir un objeto. Dicho objeto podemos llamarlo entidad. Por ejemplo, una casa en la que viven personas. La entidad es la casa y la cantidad de personas que viven en la casa es un dato. En este caso el dato es numérico. Y además hay diferentes tipos de datos. Se pueden tener de tipos de datos carácter, numéricos, imágenes, fechas, monedas, texto, bit, etc. Un dato puede ser un nombre, un número, por ejemplo el 16, pero entonces estos datos están separados. En este caso una base de datos lo que hace es relacionar, por ejemplo, un nombre de una persona con un número para saber que esa es la edad de esa persona. Ya vamos a mirar cómo funciona esto. Pero ahora sí, hablemos qué es una base de datos, definámosla como tal. Una base de datos es un conjunto de información donde los datos que están dentro de la misma se relacionan entre sí. ¿Listo? Esa podría ser una definición muy sencilla. Otra definición podría ser que es un conjunto de datos que tienen una procedencia similar y que son apuntadas de forma sistemática para ser procesadas posteriormente. El procesamiento de estos datos va a depender de los objetivos que tengamos nosotros o nuestra empresa. Listo, lo importante de una base de datos es que los datos, valga la redundancia, se puedan consultar más adelante, ¿no es cierto? De nada nos sirve tener grandes cantidades de información donde no las vamos a poder consultar. Esa es la idea. Ahora hablemos de cómo se catalogan las bases de datos. Hay varias maneras de catalogarlos en realidad. Sin embargo, hoy en día se habla de lo que son bases de datos relacionales y no relacionales. Esos son los dos grandes grupos que existen. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de las bases de datos relacionales como tal. Esto es un esquema sencillo de una base de datos relacional donde podemos mirar las tablas clientes, órdenes y libros. La tabla clientes y órdenes se relacionan mediante su ID, cosa que vamos a mirar más adelante, donde nos especifica mediante esa conexión que aparece ahí que un cliente puede tener muchos pedidos. ¿Listo? Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que es una base de datos que se relaciona entre sí. Y si miramos las relaciones, simplemente en la mayoría de los casos es ponerle sentido común. ¿Listo? Continuamos. Si queremos establecer una comparación simple de lo que es una base de datos, tenemos que ir casi obligatoriamente a una biblioteca. En una biblioteca pues es un ejemplo muy sencillo de lo que es una base de datos, donde se almacenan libros, documentos e información sobre distintos temas. Eso en realidad es una base de datos. Otro ejemplo de una base de datos puede ser un directorio telefónico, también el archivo de un hospital, también que se puede manejar en medio físico, es decir, en hojas, también es un ejemplo de una base de datos. Entonces, ¿cómo inició esto? El propósito de las bases de datos surge con la necesidad de registrar y almacenar la información o los datos. Por muchos años la mejor forma de hacer esto consistía en un archivo de documentos en papel, pero pronto esto se volvió ineficiente, pues lo siguiente después de guardar los datos es poderlos consultar fácilmente. Imaginemos que tenemos una base de datos muy grande donde hay mucha información y queremos consultar los datos de X persona. Entonces, si esta información no está organizada de forma correcta, pues va a ser muy dispendioso o muy complicado hacer esta búsqueda, ¿no es cierto? Aparte de que los datos se pueden perder, se puede archivar mal, se puede guardar mal y recordemos que siempre pues el error humano puede existir. Esto es lo que busca solucionar las bases de datos en medio magnético, que la información quede guardada, que quede almacenada de forma segura y que esta información se pueda consultar rápidamente cuando una empresa o una persona en particular lo requiera con el acceso autorizado, valga la redundancia, valga la aclaración, perdón. Pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Las bases de datos surgen como la necesidad del hombre para poder suministrar la información de una manera más organizada y segura. Las bases de datos han sido fundamentales en el desarrollo de sistemas para las organizaciones, conocer y manipular
bases de datos resulta útil para un sinfín de usos, y las bases de datos suele ser un punto importante en cualquier servicio tecnológico, ya que de ellos dependen muchos factores de nuestras empresas, necesitan para trabajar, como es la información. Recordemos, que muchos sitios web, redes sociales, aplicaciones tienen sus bases de datos, ¿no es cierto? Las bases de datos son súper importantes en estas compañías, aparte de que ellas nos permiten almacenar y guardar la información para después consultarla de forma rápida. Facebook, Instagram, Twitter, todo este tipo de redes sociales manejan sus bases de datos con el fin de que los usuarios que se conectan a estas redes puedan acceder a esos datos y esa información de una manera rápida. Ahorita vamos a hablar de la estructura de una base de datos. Recordemos que un dato son palabras y números que por sí solos no tienen un significado. Pero entonces, si los agregamos a una base de datos, podemos decir que esto es una colección de datos relacionados. Recordemos que decíamos el nombre, por ejemplo, María, y el número 16 y, por ejemplo, la letra F. Por sí solos no nos están diciendo gran cosa. Sin embargo, si los relacionamos entre sí, sabemos que María tiene X edad y que es del género femenino, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes componentes de una base de datos. Se compone del campo, del registro y de un archivo. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un registro y qué es un archivo? Pues el campo lo podemos definir como el área de almacenamiento que nos brinda las bases de datos para almacenar información, y estos deben de ser de un mismo tipo. Ya vamos a mirar un ejemplo para entender un poquito más el concepto. ¿Qué es un registro? Un registro es una colección de datos iguales o diferentes que están relacionados entre sí. Y un archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Si observamos lo que acabamos de leer, cada uno de ellos se complementa entre sí. Es decir, un registro tiene muchos campos y un archivo tiene muchos registros. ¿Listo? Esto es como tal una tabla de una base de datos. Aquí vamos a mirar un ejemplo más sencillo de lo que es un campo, un registro y un dato. Los campos los podemos encontrar en forma de columnas y los registros en forma de filas. Si observamos, por ejemplo, el registro que está ubicado en forma de fila o en forma horizontal, observamos que tiene un ID y un nombre, ¿no es cierto? Entonces el ID es de tipo número y el nombre es de tipo texto. Entonces, como podemos observar en la afirmación anterior, los datos pueden ser iguales o diferentes, ¿listo? En el registro, pero están relacionados entre sí. Entonces yo sé que el registro 2 corresponde a imparables en este caso. Y los nombres, en este caso es el campo, ¿no es cierto? El campo está ubicado en forma de columna, están hechos a base de texto, ¿listo? Y cada una de esa información que hay dentro de esos campos es un dato. Ahora miremos de la siguiente manera. Un campo, recordemos que es el área de almacenamiento que nos brinda la base de datos para guardar información. Entonces, si observamos y nos devolvemos un poco, miramos que el campo está ubicado en columnas, ¿listo? Entonces el campo es matrícula, nombre, teléfono, fecha de nacimiento, edad. Cada uno de estas columnas es un campo donde se va a guardar información sobre determinado tema. En este caso, pues nombre de la matrícula, información, de la matrícula, el nombre del teléfono, la fecha del nacimiento y la edad de unos estudiantes. Ahora, miremos que el registro está compuesto por varios campos, ¿no es cierto? Entonces el registro corresponde a las filas y estas filas se relacionan entre sí. Las filas, por ejemplo, el campo 87 que corresponde a una matrícula está relacionada con María, que tiene el número de teléfono 3265418, tiene una fecha de nacimiento y una edad. Estos datos no son del mismo tipo, pero sí se relacionan entre sí. Ahí está la diferencia entre un campo y un registro. ¿Listo? Para que quede bien claro el concepto. Y ahí lo dejo resaltado para que lo comprendamos mejor. Y entonces un archivo ya encierra todo lo que es la información que está dentro de nuestra tabla. Entonces un archivo está compuesto por varios registros. Un registro es Andrés, María, Luis, Marcos, Fernanda, ¿listo? Pero entonces todos estos registros relacionados entre sí crean un archivo. ¿Listo? Recapitulemos un poquito. Esto es un archivo, esto es un campo y esto es un registro. ¿Listo? Para que quede más claro. Y cuando relacionamos esta información entre sí se relaciona y se crea una base de datos.
Ahora, para que esto se cumpla y sea una base de datos como tal, estos datos tienen que estar relacionados, ¿no es cierto? Entonces miramos que la matrícula 87 que corresponde a María, en este caso si miramos en la segunda tabla, es donde está la materia y el promedio, miramos que la matrícula 87 corresponde a la materia ética y al promedio 2.8, de ahí que podemos analizar, pues que María en este caso sacó en la materia ética 2.8, sin necesidad de traerme todos los datos de María, simplemente con el ID de la matrícula yo puedo relacionar esa nota que corresponde a ese estudiante y a esa materia. ¿Listo? Es ahí donde empezamos a identificar la información de nuestra base de datos. ¿Listo? Y como tal el modelo relacional. ¿Listo? Hasta ahí está el primer video de introducción y continuamos con el video de mapeos en el ambiente de bases de datos. Muchas gracias.